Muy bien, pues simplemente añadir que a todo lo que ha dicho, que ha sido mucho más interesante y más fresco que lo que yo tenía preparado, pero bueno, entre tus áreas de interés resalta, creo, la sociolingüística, la semiótica social y el análisis de discursos, la ideología y la política lingüística y la comunicación visual, el paisaje lingüístico. Pero el paisaje lingüístico visto desde los ojos de un investigador sueco y de un lingüista, ¿no? Y no de un geógrafo, que suele ser un poco también complementario, pero quizá distinto. Bueno, la conferencia de hoy nos presentará los resultados del estudio comparativo, tal y como él ha indicado, sobre los paisajes lingüísticos vascos y gallegos, y en concreto de los rótulos y señales en el espacio público. Es también, bueno, sorprendente que sea el Consejo Científico Nacional sueco el que afortunadamente subvencione esta investigación. Bueno, entonces pondré en relación la lengua y la tipografía para luego situar la discusión en el marco más amplio de las transformaciones socioculturales de las sociedades vasca y gallega. Nada más. Ongi etorri eta eskerrik asko deustura etortzea. Bueno, eskerrik asko. Sí, bien, eso de presentar los resultados no habría que modificarlo un poco porque está todavía en curso este estudio, ¿no? Entonces llevo 1 año y medio de 4. Y bien, lo que le voy a hablar hoy pues es un tema que igual se puede decir que no tenga mayor importancia, ¿no? Esta es por lo menos un poco la imagen que se tiene al hablar con gente de Galicia y País Vasco, pero pues a mí me interesa mucho, ¿no? Y de hecho, desde que empecé a fijarme en esas letras, llamadas letras vascas, o letra gallega, o letra castelao, más bien lo llaman ahí, pues las veo por todas partes, ¿no? Entonces, están pues en todo tipo de soportes, ¿no? Fijos, móviles, más efímeros, pegatinas no figuran aquí, pero hay un montón de pegatinas, obviamente. Como siempre saben, me he interesado por las pegatinas. Pues se ven en pueblos, en ciudades, en señales y géneros pues, comunicativos de todo tipo, ¿no? No hay casi área, diría yo, donde no hayan entrado, ¿no? Perdón. ¿O quieres? Y lo que hay que pues, dejar claro desde el principio es que no se trata de una letra vasca, ¿no? Ni de una letra gallega, sino pues son dos conjuntos de formas tipográficas que tienen sus rasgos comunes, ¿no? Eso. Y que tanto en el caso gallego como en el País Vasco, como en el caso vasco, pues hay gran variación, ¿no? Esto es solamente un par o algunas de estas diferentes fuentes que existen hoy en día. Mucho gusto a todos. Yo soy Johan, soy sueco y estoy aquí hoy para hablar sobre lo que se suele llamar pues, la letra vasca y la letra gallega, ¿no? Y acabo de dejar claro que pues, no se trata de una letra gallega ni una letra vasca, sino que es pues, lo que pongo aquí como dos conjuntos de formas tipográficas que tienen sus rasgos comunes, que están por ahí en todo tipo de soportes, como vimos en la otra imagen, ¿no? En todo tipo de géneros y soportes en el espacio público, ¿no? Y bien, esta tipografía, pues yo la llamo vernácula, ¿no? La tipografía vernácula en País Vasco y Galicia, pues la llamo vernácula, y con eso quiero decir que son locales, ¿no? Pero no en el sentido de que se limiten a un lugar en concreto, ¿no? Físico, social, sino más bien se utilizan para producir lugares, ¿no? Y localidad, para territorializar lenguas, identidades y comunidades, ¿no? Pero también, y eso que vamos a ver, todo tipo de prácticas y servicios y mercancías hoy en día, ¿no? Se territorializan, se localizan por medio de estas tipografías, ¿no? Y entonces hay muy poco escrito desde aquí y obviamente desde fuera también sobre estas tipografías vernáculas. Aquí hay un estudio publicado por el gobierno vasco en el 94 de un estudioso que no conozco, Cortario Olano se llama,
que cito: no existe un tipo de grafía vasca fijo y rígido, invariable e inmutable, sino que sobre un núcleo original y estándar caben y se han dado a lo largo de la historia múltiples variantes, estilizaciones y deformaciones de una misma tipología gráfica o estructura sígnica. Entonces pienso que esto resume bastante bien lo que tenemos delante de nosotros, ¿no? Lo que un poco quisiera añadir a esta primera descripción, acercamiento, pues es que lo mismo se puede decir sobre lo que se llama la letra gallega. Ahí casi no hay nada escrito, ¿no? sobre lo gallego. Lo interesante para mí es que se da una historia paralela, ¿no? En Galicia, y podemos verlo después, espero. Es un conjunto, otra vez, de tipografías que tienen unos rasgos salientes, ¿no? Estéticamente. En el caso gallego, un poco más decorados, ornamentados, más al estilo celta quizás. En el caso vasco, más rectas, más rústicas, pero sí mucho también en común, ¿no? Y estos conjuntos tipográficos han sido objetos de un proceso de esta palabra no me lo sé en castellano, enregistrement. Es una palabra que proviene de un antropólogo americano, Asifaga, no sé si les suena, recomiendo fuertemente sus estudios, Asifaga, sobre lengua y cultura, sociedad, ¿no? Él habla de enregistrement y pues es un proceso por el cual cualquier fenómeno social, cultural, un recurso, como puede ser estas tipografías, se convierten en emblemas sociales, ¿no? En determinado momento de la historia. Y es lo que pasaba aquí, ¿no? Lo que pongo aquí abajo, quizás entonces también para matizar y para un poco describir la diferencia también entre lo vasco y lo gallego. Obviamente aquí en el País Vasco estas letras están mucho más extendidas que en el caso gallego, y la conexión lengua, tipografía, territorio, pueblo, pues es más fuerte en este caso, ¿no? Que en el gallego. Pero hay muchísimas más semejanzas, las que me interesan cuando me acerco a este tema. ¿Qué diferencias me parece? Bien, y lo que falta todavía y lo que quisiera ver hecha por gente de aquí, pues sería lo más práctico, ¿no? Porque yo lo que puedo aportar es muy poco, ¿no? Yendo de vez en cuando, etcétera, ¿no? Pero por un equipo serio de lingüistas, historiadores, juntos, hacer una descripción seria un poco de lo que es la configuración histórica de estos paisajes tipográficos, ¿no? Gallego y vasco. Y de lo que Jan Blommaert ha llamado The History of Becoming of the Lexical Orders, que regulan las variedades de estas tipografías vernáculas. Y una descripción de este tipo debería, según mi opinión, pues describir las diferentes relocalizaciones que hacen, por las que pasan estas tipografías a través no solamente del tiempo, sino también por géneros comunicativos, por medios tecnológicos, como puede ser pues, de pasar de ser una inscripción en la piedra al tallado de madera, a pasarse a ser una cosa dibujada por la mano en un papel, a pasar a ser una tipografía análoga, a pasar a ser una tipografía digital, ¿no? Cada uno de esos pasos obviamente provoca muchos cambios, ¿no? En todos los sentidos. Entonces, una descripción de esa trayectoria histórica de esas tipografías debería tomar en cuenta cada uno de esos pasos, ¿no? Aquí pongo solo algunas, ¿no? También obviamente pasan de una lengua a otra, ¿no? Pasan de los dialectos a los estándares regionales, gallego-vasco, pasan del gallego y vasco al castellano, al francés, a las lenguas mayoritarias en su alrededor. Incluso hay ejemplos donde figura en inglés, ¿no? Bueno, estamos muchos en la sala, pero en cualquier momento párame si digo algo que parece raro, ¿no? O que no entiendan o que quiera que repite, ¿no? No sé si me oigan al final también. Sí, me oigan. Sí.
Bien, y esto para explicar un poco mi acercamiento a esto, ¿no? Como dije antes, es parte de un estudio mucho más grande, ¿no? Que estoy haciendo. Y el título del estudio pues está traducido del inglés en este caso, pero lo pongo como Orgullo y lucro en los paisajes semióticos de Galicia y el País Vasco, ¿no? Y parto de unas observaciones de otras minorías etnolingüísticas en el mundo, hechas por Mónica Heller y Alexandre Duchesne, en un libro que pues lleva ese título, ¿no? Pride and Profit. Y observan que cada vez más se presenta o se da una interacción discursiva en estos casos de minorías etnolingüísticas hoy en día, entre por una parte un discurso nacionalista tradicional orientada a fronteras, a derechos, a autenticidad, a otro discurso que va o se centra alrededor del tropo del lucro, ¿no? Como ponen ellos. Es eso, ¿no? Lucro en castellano, profit. Y pues estos dos discursos, obviamente no es que sustituya un discurso al otro, sino que interactúan el uno con el otro, ¿no? Y el interés que tengo es ver cómo resulta, qué implica para las formas y significados culturales en estos dos casos, ¿no? En el gallego y en el vasco. Pues las lenguas y las culturas de esas minorías pues no solamente están vistas ya como marcadores de identidad etnolingüística, sino también obviamente son recursos, ¿no? Y habilidades que pueden ser económicamente interesantes, ¿no? Pueden funcionar como mercancías en sí mismas, pero también obviamente como son recursos comunicativos sirven para mediar, en todo caso, para mediar los significados que manejamos, ¿no? Y entonces la pregunta central es cómo afecta a la noción de diferencialidad cultural, ¿no? Y ahora estoy en una fase de entrevistas, estoy entrevistándome con representantes de las instituciones, con propietarios de tiendas, negocios pequeños, bares, gente en la calle que pasea, es decir, tanto productores como consumidores de lo que son las señales, ¿no? De la calle, rótulos, señales, todo tipo de inscripciones. Pregunto por su idea de diferencialidad cultural, ¿no? Gallega, vasca, y cómo se plasma gráficamente, lingüísticamente, visualmente en señales. Y es una parte. La otra parte es que yo también, obviamente, me paseo mucho por aquí y saco fotos. Entonces, una base del estudio es visual, ¿no? Como siempre, cuando yo me muevo, ¿no? Así he trabajado siempre. Parto de mis observaciones propias, ¿no? Entonces, en ese sentido es una especie de acercamiento etnográfico, ¿no? Al paisaje, ¿no? Pero también me interesa lo que puede ser la regulación. No solamente porque no hay, excepto por la lengua, no hay regulación casi de lo que puede ser un recurso cultural aquí. Se regula mucho la lengua, pero la tipografía obviamente no se regula, ¿no? A no ser que figure en un manual de una identidad corporativa, de un gobierno, o un municipio, o una empresa, ¿no? ¿No es cierto? Bien, el paisaje lingüístico, para orientarles un poco, es un término que sale dentro de la sociolingüística. Lleva salió en el 97, la primera vez. O sea que cuentan ustedes, lleva unos años. Se trata de definido de muchas maneras diferentes, pero como yo la veo, pues un primer acercamiento a lo que puede ser el paisaje lingüístico es que es una construcción simbólica del espacio público, ¿no? Por medio, y eso era el centro del interés de los primeros estudios, por medio del lenguaje escrito en señales, ¿no? Y el espacio público suele verse en estos casos como una arena para negociación y lucha, ¿no? Lo cual hace que el paisaje lingüístico siempre sirve como una herramienta para crear identidad, obviamente, de diferentes colectivos, ¿no? Lo cual es una cosa importante a tomar en cuenta, obviamente, cuando se acerca al paisaje lingüístico vasco y gallego, ¿no? Sin embargo,
a mi interés no está tanto en la lengua escrita sola, sino es más amplio, ¿no? Entonces, el término propuesto para Adam Jaworski y Crispin Turlov en 2010, paisaje semiótico, me parece mucho más adecuado para un acercamiento del tipo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, ellos definieron esto como cualquier espacio público con inscripciones visibles hechas por una intervención humana deliberada, ¿no? Y hablan de la interacción de lenguas, de imágenes y espacios, ¿no? Luego, junto con Adam, este año, se publicó un trabajo que hicimos sobre, pues, todavía más pues, enfocado en las tipografías. Entonces, denominamos estos como paisajes tipográficos, ¿no? Y está publicado, si les interesa, en una revista que se llama Social Semiotics. Bien, también la ideología, ¿no? Está también en el título, ¿no? Yo pienso que es muy interesante tratar de acercarse a lo que está detrás de la elección de una letra de este tipo. Y pues son ideologías, ¿no? Son marcos culturales ideológicos que están ahí y cooperando, ¿no? Como que dirigen cualquier comportamiento, ¿no? Y para ver, la ideología lingüística es una cosa que se ha trabajado mucho en la antropología lingüística, en Estados Unidos sobre todo, pero también mucho en la etnología lingüística en Europa y en la sociolingüística últimamente. Y pues la ideología lingüística se puede definir como las valoraciones y ascripciones sociales que se hacen a una lengua determinada, a su uso y a sus usuarios, ¿no? Y como dejó claro Katrin Bullard, pues sirve de enlace, mediador, ¿no? Eso me parece importante, entre estructuras sociales como puede ser la nación, una comunidad cualquiera, ¿no? Y formas lingüísticas, como pueden ser las lenguas, pero también otro tipo de recursos semióticos, ¿no? Como los diferentes registros de una lengua o una tipografía, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, amplío un poco este acercamiento otra vez, ¿no? Anterior, de otros estudiosos. Y las ideologías lingüísticas lo que suelen provocar es una naturalización de la relación entre estructuras lingüísticas y sociales, ¿no? De la manera que no se percibe como nada construido culturalmente, socialmente, sino que es lo que pasa, ¿no? Aquí se habla de la letra vasca, ¿no? Se piensa que es una letra vasca que es vasca y punto, ¿no? Y está ahí, ¿no? Ese es un ejemplo obvio de una naturalización, ¿no? Obviamente no es así, ¿no? Ni es vasca ni es una. ¿De acuerdo? Pero es letra. Letra, sí. O tipografía. ¿Esa que consideramos letra vasca se utiliza en algún otro sitio del mundo? Sí. Sí, ¿no? Sí. Pero yo no la he visto. Yo sí. En muchos sitios. Es eso, una vez te empiezas a fijar, sí, la vas a ver, ¿no? La vas a ver. De hecho, en esa historia que dije que quisiera haber hecho, ¿no? Habría que pararse en un momento decisivo en lo que es la diáspora, ¿no? Gallega y vasca, ¿no? En las Américas y en las revistas que hicieron ahí, pues en las cabeceras es donde realmente se cultiva mucho, ¿no? Luego la editorial, como puede ser una editorial importante como Ekin en Buenos Aires, también, ¿no? Todo lo que es sus tapas, sus portadas, trabajaban mucho esta tipografía, pero junto con otra, ¿cómo se llama? Simbología, la ornamentación vasca, ¿no? Bien, una ideología tipográfica entonces, ¿no? Para otra vez achicarlo un poco, serían las ascripciones sociales que se hacen a determinada forma o estilo tipográfico a su uso y a sus usuarios, ¿no? Y aquí también me baso en Jürgen Spitzmüller, un colega que está ahora, acabó de tomar el catedrático después de Ruth Budak en Viena, ¿no? Y es un nombre a tener en cuenta, ¿no? Cosa que hace él está muy bien todo. Está en alemán e inglés, ¿no? Pero recomiendo fuertemente. Y he hablado de ideología gráfica mucho, ¿no? Entonces aquí pues achico un poco, ¿no? Bien. Lo último, digo esto a todos que están presentes, tanto estudiantes como profes, pues de teoría, ¿no? Es bien ahora, ¿no? Luego ya entramos
un poco en las imágenes, ¿de acuerdo? ¿Aguantan? Sí. Sí. Yo me canso ya de hablar. Bien, hablé antes de Marcos, ¿no? Teoría de Marcos. Esta pues, es un campo tremendo, ¿no? En muchas disciplinas sociales y está hace los años 60, 70 y está en auge tremendo, ¿no? Entonces hay que especificar un poco lo que se quiere decir con un marco, ¿no? Frame en inglés. Pues un marco, como yo lo veo, pues es un conjunto más o menos coherente y públicamente reconocido de presuposiciones ideológicas. Y este marco determina qué es lo que se ve como un comportamiento adecuado, ¿no? Y esto está basado en Goffman, obviamente, el que es el gran pionero del estudio del marco, ¿no? Y un marco ideológico puede ser articulado por la presencia de una lengua particular, pero también, y eso es interesante entonces, como dice Nicholas Copeland, por particulares tipografías y otros recursos semióticos. Sin embargo, los marcos no son estáticos, ¿no? No es que se crean una vez y luego ya perviven y son igual así de importantes en una sociedad durante toda la historia, ¿no? Cambian, obviamente, ¿no? Y ni están completamente separados. En un paisaje semiótico como el que tenemos delante de aquí, pues están presentes varios marcos ideológicos a la vez, ¿no? Y no están operando separadamente, sino pues se confluyen, ¿no? Y obviamente se negocian, ¿no? Como siempre, ¿no? En luchas sociales, ¿no? De poder local. Bien, quizás lo último que quiero decir es que en estos tres, porque propongo, y esto está basado en un artículo que también se publicó en esa revista Social Semiotics en marzo, donde argumenté que hay como tres marcos ideológicos que actualmente determinan las elecciones que se hacen de la letra vasca y gallega, ¿no? En el espacio público. Y pues en todos esos marcos la tipografía vernácula pues cumple la función metacultural de producir y representar diferencialidad cultural, ¿no? Pero, y eso es lo importante, esta función metacultural pues se valora de distintas maneras en cada uno de los marcos, ¿no? Y esto voy a intentar ilustrarlo un poco ahora. Dejo primero mirar un poco. ¿Habrán visto alguna de estas por lo menos antes? El cochecito. Bien, el primer marco pues lo llamo resistencia a reivindicación cultural, ¿no? Y es una cosa que está basada en unas ideas ideológicas de que existen cosas como una cultura, una lengua, una tipografía que pertenezca a un pueblo, una comunidad, un territorio en concreto, ¿no? Y que estas manifestaciones, como se ven entonces, de esta cultura, esa identidad, esa comunidad, esas manifestaciones son auténticas manifestaciones de estas comunidades, ¿no? O sea, hay un enlace directo, ¿no? Entre una y otra. Entonces la tipografía en este caso es conceptualizado como un sistema, como pongo aquí, homogéneo y acotado, ¿no? Y confluyen, o sea, hay huellas de elecciones hechas, motivadas por este marco en los 70, en los 80, en los 90, obviamente, en el mismo espacio público de hoy, ¿no es cierto? Porque estas marcas, estas huellas quedan en el espacio, algunas más que otras, ¿no? Las pegatinas se borran, ¿no? Las pintadas muchas veces se borran, ¿no? Pero logotipos,
placas de calle que vimos antes, ¿no? Perduran mucho más, ¿no? Pero estas obviamente también se cambian. Tienen su tiempo de ciclo de vida, exacto, sí. Luego se cambian. Entonces lo interesante para mí siempre es ver también esos cambios, ¿no? Intento cuando voy a los ayuntamientos, oye, y me acerco al alcalde o a una persona parecida, y estas placas de calle que tienen, y no me entienden, no es normal, la reacción es que no, ¿cómo que? ¿Y qué? ¿Qué quieres? ¿Por qué? No, pero si no te has fijado, pues es bilingüe. Sí, bilingüe, obviamente es bilingüe, es muy importante, sí, pero más de lo bilingüe, pues está también que lo curioso que lo vasco viene con una tipografía, una letra distinta. Ah, sí, pero es de antes, no sé explicarte por qué ni nada, no hay normativa, no, obviamente que no hay normativa, pero sí que cada decisión que se toma por algo, ¿no? Siempre habrá algún motivo, ¿no? Entonces intento ir un poco más allá de ello, ¿no? También me interesa mucho, ¿no? Ver cómo se discute sobre ello, ¿no? Bien, cosas más actuales también, pues como la E gótica, que no sé si han pasado como un guía, alguna de ustedes, pues hay una rotonda, ¿no? Donde el alcalde anterior puso como una tremenda escultura E, justamente basada en esta E de la placa de las Achanza, ¿no? Entonces es la E que figuró en la cabecera en los años 30 de la revista Euskadi, ¿no? Entonces o sea, un enlace claro con la PNV, ¿no? Y la ideología nacionalista PNV. Y la reivindicación del euskera, del Euskadi, su versión, ¿no? Su versión de este entramado, ¿no? Y claro, cuando la pusieron en las placas de los coches hubo un debate, ¿no? Obviamente, ¿no? Y luego el gobierno socialista quería pues, cambiarlo y no se cambió y quitaron la picuriña, pero no la letra, ¿no? Sigue. Cosas así, ¿no? Entonces está ahí, y para mí, pues que estos son ejemplos de decisiones tipográficas que son tomadas motivadas por este marco, ¿no? De resistencia cultural, reivindicación cultural. ¿Me siguen? Lo interesante es que también hoy en día, pues con la facilidad de utilizar, gracias a las gracias, que se ha hecho de estas letras, hoy en día se utilizan en cualquier ordenador, en cualquier punto del mundo, ¿no? Entonces, lo que se ve hoy en día es mucho, y se veía antes también, pero todavía más, ahora las asociaciones vascas, gallegas en el mundo también pues, aplican esto todavía, ¿no? Y para mí, pues, siguen siendo motivados principalmente por motivos de orgullo, ¿no? De pertenencia a esta cultura, muchas veces un poco idealizada, y la visión que tienen, pero sigue siendo este el motivo, ¿no? Y ponen esa letra, ¿no? En sus logotipos, como figuran aquí. También, cosa un poco más discutible, resbaladizo, es eso, que los nuevos movimientos nacionalsocialistas, tanto en Galicia como en País Vasco, pues se apropian de toda esa iconografía que hay, ¿no? Muy llamativo, y esto pasa en todos los países, ¿no? Pero como ven aquí, con la clara referencia también al nacionalsocialismo de antes de la Alemania, de los 30, etc., ¿no? Entonces, esto también utilizan esto, ¿no? Y recomiendan su uso, ¿no? Pero, obvia, es otra visión de cultura lo que tiene, pero es una forma de reclamar, de reivindicar una cultura, ¿no? Entonces también pongo esto en este marco, ¿de acuerdo? Sí. Por ejemplo, ¿y dónde posicionaría la situación de Cataluña? Porque también tienen reivindicaciones, bueno, tienen otra identidad lingüística, otra cultura, y no sé... Sí, no sé si entiendo la pregunta, porque ellos nunca... O sea, en su momento también estaban elaborando, lo que he visto es de 1912-11, hay alguna revista en Cataluña que también utilizaba una tipografía parecida a estas. Empezaba comparando los tres casos, ¿no? Pero dejé de lado a Cataluña pues, por muchos motivos, pero una es que no siguió cultivando esta tipografía propia, ¿no? Entonces es una cosa que para ellos no se lo han planteado, ¿no? como relevante para su reivindicación cultural, ¿no? Obviamente tienen muchas otras cosas y muchos otros parecidos, pero... Es que eso es lo que me extrañaba, o sea, si hay esa letra o no, porque al
final son, No. bueno, o sea, ideológicamente son situaciones Exactamente. parecidas. Sí, 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 ¿no? Y además se forman, ¿no? En épocas parecidas y con el influyo, la influencia parecida del romanticismo, obviamente, estaba en auge todo esto, ¿no? A fines de los 1900 y el cambio del siglo, ¿no? Se veía en muchos lugares, ¿no? De Europa, uso de letras ornamentadas, la gótica, etc., ¿no? Ya saben que la Alemania de Hitler pues, también impusieron esa letra gótica, ¿no? Pero que la abandonaron en plena guerra, en el 41, abandonaron la guerra gótica, la tipografía de la letra gótica, pues se dieron cuenta de que no era práctico, ¿no? Porque no se leía, ¿no? En Francia, en los otros países que habían invadido. Entonces abandonaron eso y pusieron la etiqueta judía, ¿no? Como todo. Entonces esta letra pasó a ser judía. Curioso, ¿no? Es otra historia, ¿eh? Tengo bastante más que decir, así que hay que ir adelante, ¿no? Quisiera entrar un poco después también en las entrevistas, ¿no? Que estoy haciendo ahora, ¿no? Para que vean también cómo se habla de esas cosas, ¿de acuerdo? El segundo marco, pues lo he llamado estandarización cultural. Obviamente esas etiquetas se podrían reformular, poner de otra manera, pero es una cosa que tiene mucho que ver con la fase de las dos comunidades donde pasan por la institucionalización, ¿no? Donde quieren aparentar, quieren ser más o menos estados, aparentar ser estados normales, tener una administración propia que funcione como cualquier de un país moderno, ¿no? Y pues ahí se ve claramente en muchos diferentes tipos de géneros, soportes, cómo se borra, desaparece estas tipografías, ¿no? Tanto pues de placas de calle, cuando establecen nuevos estándares, si no fuera tan costoso, yo argumentaría que no quedaría casi ninguna de estas tipografías, ¿no? Es un proyecto muy costoso, obviamente, ¿no? Imponer una nueva, y los ayuntamientos no tienen los recursos, pero cuando hoy en día sacan un nuevo estándar de placa de calle, siempre desaparece y no se comenta. Lo que se comenta es a nivel lengua, ¿no? A ver, y nombre, obviamente, topónimo, ¿no? A ver, ¿cómo llamamos a esta calle, ¿no? ¿En qué lengua lo ponemos? Pero el aspecto visual gráfico, ni... nada. Sí, es invisible casi. A mí me parece súper interesante, porque también lo que ven aquí, por ejemplo, pues una cosa como el material, ¿no? Usar pues cerámicas, placas de cerámicas, obviamente también sirven para eso, para marcar localidad, ¿no? Tal como lo hace la lengua y la tipografía, ¿no? Entonces, pero quitan también esto y queda todo como se ve en cualquier punto del mundo, ¿no? Una cosa aburrida, plana, sin ningún tipo distintivo, ¿no? Por miedo o otros, se puede llamar de otra manera, pero un tipo de miedo también de mostrar lo suyo, ¿no? Considero respecto a las placas que quizá el cambio de tipografía nos puede servir en las sociedades bilingües a identificar qué parte de la placa es el nombre de la calle en castellano y qué parte de la placa es la versión en euskera de ese nombre o al revés. Y yo creo que eso no se utiliza. Aquí se utiliza mucho la barra para separar los dos, pero no el tipo de letra. Y creo que podría ser una... Bueno, se ha hecho, ¿no? Depende mucho, hay mucha variación también, ¿no? De estándares presentes. Pero también, o sea, no solamente es cuestión de las placas de calle, es decir, nivel municipal, también, pues, como los partidos políticos, ya no puse aquí, pero el PNV, pues, abandonaron ya conocen, ¿no? Su anterior logotipo o emblema, ¿no? Y con la letra, ¿no? Obviamente, y se quedaron con la Icuriña y bien, ¿no? Y fueron a lo Pepsi, ¿no? Un poco lo hoy, ¿no? Y curioso también, bien, cosa aparte. Y luego ya sindicatos, bancos locales, pues todos abandonaron esto, ¿no? Las instituciones, ¿no? Queda muy poco a este nivel, ¿no? Y eso yo no puedo explicarlo de otra manera, pues corresponde a un tipo de estandarización cultural que persiguen, ¿no? Luego,
para motivar, para explicar que siguen ahí y que se usan mucho de nuevo y que se ponen nuevos carteles de todo tipo con esas letras, pues es la mercantilización, ¿no? Commodification total, ¿no? Que vimos en todos los sectores de la vida hoy en día, ¿no? Aquí sería muy raro que no se diera aquí también. Entonces, el tercer marco, pues el último, mercantilización cultural, ¿no? Y aquí, en cualquier tipo de soportes y géneros, como dije, pues entra de nuevo, ¿no? Desde el mayor, ¿cómo se dice?, el nivel institucional de gobierno, nivel gobierno, pues el gobierno vasco puso una letra nueva que crearon en el 99, con un estudio, creo, de Donosti, de un diseñador, Enrique Lucas, que hizo que llamaron además en inglés New Basque, el nombre, que dice todo casi, o sea, que quieren, ¿no? Pero se basaron para ese New Basque de las letras antiguas, ¿no? Y hicieron primero su logotipo y ahora hace pocos años, sabrás tú, ¿no? Entonces lanzaron esa marca País, ¿no? Para el turismo, para proyectar al País Vasco en el extranjero, ¿no? Y lo que llevan en todos los stands, las ferias turísticas del mundo. Entonces aparece Euskadi, primero el nombre, ¿no? Importante, Basque Country, ¿no? En inglés. Pues con una tipografía, pues esa, New Basque, ¿no? La misma. Es curioso que Udalbiltza para su nueva señalización haya optado por otro, el Arotis, ¿no? Que podemos comentar después. Bien, y luego ya la gastronomía, ¿no? Territorio de excelencia para vender cultura hoy en día en todo el mundo, ¿no? No es caso único de los vascos ni de los gallegos, ¿no? Los suecos también nos vendemos a través de la gastronomía actualmente, ¿no? He escrito sobre ello también, ¿no? O sea, no es únicamente, no tenemos una tipografía, no tenemos ese recurso a mano, ¿no? De utilizar la tipografía, pero sí que los productos autóctonos y la forma de hacer, de cultivar, que son todo esto tan específico y tan particular, y bueno, es el mismo discurso del mismo, ¿no? Bien, y eso obviamente lo interesante desde un punto de vista lo mío, pues la tipografía vernácula aquí, como pongo aquí abajo, pues se ve entonces como parte de un patrimonio cultural que puede ser explotada, ¿no? Para beneficios económicos, obviamente, y políticos, ¿no? Los políticos también se lanzan, ¿no? Sin ningún tipo de... Bueno, sin ningún tipo, pero bueno, yo soy... Vamos, la tipografía aquí es conceptualizada como un conjunto dinámico ya, ¿no? Y móvil de recursos, ¿no? Semióticos. Y ahora ya acabo de venir de Pamplona esta mañana. He estado 2 días por Pamplona y me he paseado ahí, y para poner, ¿no?, como ejemplo de cómo coexisten, ¿no?, conjuntamente en el mismo periodo de tiempo estos tres marcos, ¿no? Entonces tenemos un estándar de placa de calle bilingüe, ¿no? Ese que dijiste, ¿no? Nerea, ¿no? Que pues castellano, euskera, la barra, dividir, por si acaso, ¿no? Nunca se sabe, ¿no? A ver. Y para remarcar, ¿no?, pues la tipografía, ¿no?, la letra vasca abajo, ¿no?, para el euskera, ¿no? Lo que sí que también hay casos donde ponen obviamente al euskera primero, es quizás lo normal, diría yo. Esto es en la barra, como saben, ahí un poco más cuidadosos. Y bueno, la calle, la placa, un estándar, un ejemplo, el estándar monolingüe castellano que estaba antes, ¿no?, que pervive, ¿no? Está ahí, ¿no? Luego ya lo nuevo que saca, y esto obviamente el marco de reivindicación cultural, ¿no?, resistencia aquí, ¿no? Aquí la nueva, más estilizada, quitan todos los recursos así de tipografía, pues siguen con las cadenas obviamente, ¿no?, lo navarro, pero y ponen bilingüismo, no sé, lo que optan por bilingüe, no sé si neologismo, calle caleaba, cosa que a mí me parece súper curioso y que se ve como obligatorio poner eso aquí, pero bueno, estandarización cultural, ¿no? Y luego ya una mujer simpática con la que hablé un rato, pues arriba de su tienda, ¿no?, de zapatos, pues pone calzados Astrid, ¿no? No usa la palabra euskera, ¿no?, zapatos, sino calzado, ¿no?, calzado Astrid, ¿no? Calle Mayor, y recupera la placa, ¿no?, como para su rótulo, ¿no?
Y lo curioso es que aquí haya optado por la letra, ¿no? Básica, en castellano, ¿no? Pues más llamativo, más bonito, como dijo ella, pues me gusta y sí, está bien, vende, ¿no? Y bien, bueno, otros distintivos, ¿no? Aquí no se ve bien, pero esta es la sombra del toro, ¿no? Que aquí, sí, y la del encierro, ¿no? Y estos zapatillos y tal, ¿no? Distintivos, marcadores locales, otra vez, ¿no? ¿Cuánto tiempo me queda? Pues unos 10 minutos. ¿Para hablar yo o para discutir? Para hablar. Yo. Sí. De acuerdo, perfecto. Entonces, más allá de las imágenes, ¿no? Un poco, como dije ya, eso no... Estoy haciendo entrevistas, ¿no? Paralelamente, pero claro, esto es un trabajo pues muy costoso, siendo sueco, teniendo familia, hijos pequeños. Cada vez que voy, bajo una semana, trato de concertar entrevistas, se cambian de sitio, cambian de idea, es difícil, ¿no? Pero bien. Lo que me interesa ver un poco hoy es en qué medida y hasta qué punto, en qué sentido esas tipografías vernáculas se ven como disponibles, ¿no? Hoy en día para representar la diferencialidad cultural, lo vasco, lo gallego, ¿no? Y cómo, de algunas maneras, estas tipografías se conectan o reconectan o desconectan, desacoplan, no sé si se usa esa palabra, desacoplan, ¿no? La una de la otra, ¿no? Primero, y hay una pauta, ¿no? Entonces, desacoplando la lengua y tipografía, pues hay entre los diseñadores vascos con los que estaba hablando, ¿no? Un rechazo completo, ¿no? Casi, de esas letras, ¿no? Y no se considera ser auténtico ese uso, ¿no? A no ser que sea euskaldun, ¿no? Entonces quizás sí, ¿no? Ellos no, como son, y a eso voy después, hay una estratificación, ¿no? Total aquí. Entre la élite esto se rechaza, entre el pueblo, pues sí, bien, ala, poner, ¿no? Hay mucho gusto, ¿no? Incluso hablé con una mujer en Leitza, en la calle, y le costaba creer que no escribimos así en Suecia. Así es. No sé si va a jugar en Pamplona alguna vez, pero bueno, es así, ¿no? Bien. Los informantes gallegos, pues eso que los vascos sí, ¿no? Pero lo ponen, claro, tienen su problema, ¿no? Con la lengua, entonces ponen esto para compensar, ¿no? Nosotros no, aquí no es cuestión de compensar, pues hay un rechazo por parte de los diseñadores también, pero no entra esa discusión de la compensación, ¿no? ¿De acuerdo? Tienen sus otros problemas, ¿no? De identidad negativa o dual, o los investigadores han puesto muchas etiquetas de esos problemas, ¿no? De auto-odio, etc., ¿no? Ya saben todo eso. Bien, sostienen todos que la tipografía vernácula no es apta para las necesidades de hoy, ¿no? Me pongo una cita ahí arriba, solo para ver un poco cómo hablan de ello, ¿no? Todo tipo de grupo de gaitas, de baile, toda asociación que tenga que ver con cultura gallega, todo lleva ese tipo de letra, todo. Si hiciéramos eso, seguiríamos haciendo más de lo mismo que se hacía hace 20 años, ¿no? Utilizando el mismo tipo de letra para todo lo que quisiera tener que ver con lo gallego, ¿no? Nosotros no, queremos ir más allá, ¿no? Queremos buscar diseños, o sea, darle otra vuelta, eso ya sería más de lo mismo, ¿no? Es un poco la forma de razonar, ¿no? Y todos estos descalifican estos nuevos intentos de crear nuevas, como puede ser la New Basque, como puede ser el alfabeto Bilbao, ¿no? Que está aquí, ¿no? Y otros, ¿no? ¿Cómo es que se llama? Galicia, Castelló, ¿no? No Castelló, ¿no? De Carlos Núñez, una tipografía que se sacó hace pocos años en Galicia, ¿no? Basada en las inscripciones de los portales de las iglesias, etc., ¿no? Bien, aquí pues la lengua y la tipografía siguen siendo vistos como sistemas, ¿no? Fijos, acutados, ¿no? Y luego ya hay un movimiento de reacoplación de lengua y tipografía, ¿no? Las tipografías vernáculas están ganando un nuevo prestigio, pongo, ¿no? Dentro de las instituciones públicas, ya lo hemos visto, ¿no? Euskadi Basque Country, hay una marca turística en Galicia, pues Galicia Calidade. También pues los diseñadores descalifican por completo esto que ponen como si fuera una tipografía gallega, pero sí tiene sus ornamentaciones y reclaman que sea así, ¿no? La nueva
no sé cómo ponerlo, invento bancario a banca, ¿no? Cuando presentaron su nueva marca el año pasado, pues también se referían a eso, ¿no? Entonces un poco querían aparentar que tuviera algo que tener con esa letra, con esa herencia tipográfica gallega, ¿no? Entonces esta tiene prestigio de nuevo, ¿no? En estos casos, ¿no? Es mi argumento un poco. Y como dije, también sigue siendo muy popular en negocios pequeños, ¿no? De todo tipo, de bares, restaurantes, negocios de calzado, por ejemplo, ¿no? Entonces lo que se hace aquí es apropiar el tropo ese del orgullo para beneficios simbólicos y económicos, ¿no? Y hay una comercialización total de la autenticidad, ¿no? Y a mi modo de verlo, entonces, tanto las lenguas como las tipografías salen aquí más bien, o están surgiendo aquí como recursos semióticos, ¿no? Que cualquiera pueda utilizar para cualquier tipo de motivo, fines, intereses, ¿no? Bueno, aquí a modo esquemático hay una tendencia también, no voy a entrar mucho en ello porque necesito todos los datos, todas las entrevistas, ¿no? Pero hay una tendencia, ¿no? A propósito de la lengua, que de generacional también, ¿no? Cuando estoy hablando con gente en general, veo que tanto en Galicia como en País Vasco, pues la generación más mayores, pues son más escépticos, ¿no? Frente a la lengua, ¿no? A su uso, a su futuro, etc., ¿no? Mientras que en las nuevas generaciones hay más optimismo, ¿no? Y eso quizá tenga que ver con el hecho de ser joven, con ser optimista, ver no sé, yo no podría elaborar en ello, ¿no? Pero lo interesante, y eso tengo un poco más fundamento, ¿no? La tipografía, hay una visión muy estratificada, ¿no? Las élites, los diseñadores obviamente pertenecen a esta categoría, pues son muy escépticos, ¿no? Y rechazan, ¿no? Como dije, mientras que pues entre el pueblo, los trabajadores, los rutulistas, voy a ir a ellos después, ¿no? De pueblos, gente que trabaja, ¿no? A mano con esas cosas, a ellos les encanta todavía, ¿no? Y son ellos que al fin y al cabo muchas veces ponen, ¿no? Entonces, sí, desafíos y posibilidades. Pues yo lo veo como un desafío, ¿no? Que estos informantes, sobre todo los mayores, ¿no? Sigan considerando la lengua como un código acotado, ¿no? Que hay que vigilar, que hay que administrar, regular, y que pues siguen considerando estos códigos, estos sistemas, como lo ven ellos, como suyos, ¿no? Es nuestra lengua. Aquí todo lo que tenga que ver con autenticidad, legitimidad, el acceso al capital simbólico, económico para volver a ello, pues están condicionados por esta matriz, ¿no? De pensar que es suyo y que tiene que ser vigilado, controlado, administrado, ¿no? Mientras que los más jóvenes, pues expresan, como digo, un movimiento hacia una disociación de diferentes recursos semióticos, pero al mismo tiempo hay un nuevo orgullo saliendo de las conversaciones que tengo con ellos a propósito de su identidad, ¿no? Sobre todo los gallegos, ¿no? Los jóvenes gallegos, ¿no? Ya no hay mucha huella de ese famoso auto-odio, ¿no? ¿no? Del estigma, ¿no? Del gallego. O sea, es una cosa muy positiva que se ve ahí, ¿no? Y que lo veo como una base, pues, para algo, ¿no? Y bien, ¿quién decide, no? Pues muchos informantes, desde las instituciones hasta los pequeños negocios, sostienen que no son ellos, lo que dije antes, ¿no? Los que deciden si usar una letra vernácula o no, como razona una mujer aquí. Y el origen del logo de la elección gráfica, de grafía, fue una propuesta de una empresa gráfica. Ellos nos hicieron esta propuesta. Es verdad que esta la lengua es la que nos gustó, ¿no? Porque esta letra tiene claras reminiscencias a una posible, no es que sea la grafía básica, pero es que te trae algún eco lejano de una tipografía que por ahí hayas podido ver, ¿no? En Euskadi. Entonces, obviamente hay gustos en juego aquí, ¿no? Pero claro, no son ellos los que deciden, ¿no? No.
Bueno, yo argumentaría que de la misma manera que cuando nos sentamos a escribir en el Word o cualquier programa, ¿no? El software, el PowerPoint, ¿no? Hay un default, ¿no? Hay un estándar que nos presenta una serie de opciones, ¿no? Y aquí, pues, los diseñadores, los estudios, los rotulistas de los pueblos vienen con sus pequeños catálogos. A ver, aquí son las placas, son las 3, 4 modelos que tenemos, a ver, ¿qué te gusta más? ¿No? Entonces, eligen, obviamente eligen, ¿no? Pero no quieren saber que haya, ¿no? Están ciegos a ese poder de elegir que tienen, ¿no? Pero obviamente es una elección restringida, ¿no? Y que va por modas, ¿no? Y bien, para terminar, ¿no? Entonces, porque eso me parece tan bonito, ¿no? Son modas, ¿no? Y siempre lo eran, ¿no? Siempre existían las modas. Este es del 1929, el Día de Galicia, en el pueblo gallego, el poeta Rafael Diestre, ¿no? Hizo esta, no sé si se ve, quizás si se apaga la luz. Dibujó como una línea divisoria de la escena poética y estética del momento, ¿no? De la Galicia. Y pusieron algunos poetas, que llamó los académicos, y resumió, está aquí, ¿no? En la línea. Resumió su forma de ser como con 3 palabras, ¿no? Nostalgia, anécdota, corazón, ¿no? Mientras que los noviestetas, plasticidad, sugerencia, cerebro, ¿no? Y no sé si se ven, pero bueno, cada título de los poemas que pone, ¿no? Para ejemplificar su análisis, lo he puesto con la letra gallega, una variante otra vez, ¿no? De la letra griega y el nombre del poeta también, ¿no? Mientras que aquí abajo está jugando, ¿no? A la vanguardia bastante, ¿no? ¿Ven? Claramente, ¿no? Y para mí, pues es un ejemplo buenísimo, precioso, además mucho más bonito de lo que yo podría hacer, de un análisis de marco temprano, ¿no? Bien, muchas gracias, ¿no? Por escucharme. Bueno, pues agradecerte de verdad, Ya. tu aportación y tu visión desde Suecia hacia nosotros y hacia las tipografías y hacia el paisaje lingüístico. Y no sé si hay alguna pregunta, algo que queráis comentar. Yo sí quería preguntarte, Johan, ¿cuándo empieza todo esto? ¿Cuándo nace una letra que se puede considerar diferenciada de la universal? Sí. ¿Cuándo empieza en lo gallego y en lo vasco? Sí. Es pregunta muy importante y obvia, ¿no? Yo también me la he hecho. No entré en esa pregunta porque no me siento capaz de dar una respuesta, ¿no? ¿Cómo se dice? Sí, ¿no? Definitiva, pero más o menos definitiva. Y por eso que incito a que se hagan más estudios aquí, ¿no? Porque es donde se tiene que partir, ¿no? Tiene que haber una banda de antropólogos, lingüistas, historiadores, arqueólogos que hacen un estudio de esto, porque mucho, y eso es un poco lo que se ha escrito aquí, que he comentado yo en otros estudios, cosas que he escrito, pues nace, y yo creo que el paso clave está en el paso de la estela, en este caso, de ser una letra grabada en piedra, ¿no? Por artesanos locales que lo hacían a su manera, pero con una clara base romana, ¿no? A ser recuperado por un antropólogo, en este caso Louis Collat, un francés de la parte de Paralde, que publica una obra en el 1923, ¿no? Que recupera sobre todo en la parte de Paralde, Navarra, ¿no? Estelas, ¿no? Lo interesante es que yo tengo ese libro, una reproducción de ese libro, entonces he estado mirando y no está tan presente esta letra. Hay un montón de variedades de letra, ¿no? La mayoría con muchas más secas, ¿no? La romana típica sin ornamentos, ¿no? Pero vinieron los tempranos nacionalistas, regionalistas, los inspirados por el movimiento romántico, y se apropiaron de ello, ¿no? Y dijeron, bueno, ala, esta es la letra vasca, ¿no? Y crearon un alfabeto, pero destilado de esta riqueza, ¿no?
tipográfica y gráfica que había, ¿no?, en las estelas, y no querían ver lo demás. Entonces ya es un paso decisivo, porque ya ponen en esas revistas que dije, los primeros diarios, como pues de la Galicia, el diario de Vigo, en 1920, 22, por ahí, ¿no? Aquí en Euskadi, en otras, ¿no? Y muchas en Argentina, que he estado mirando, pues ponen esas letras, ¿no? Y ya queda como establecido, ¿no? Es la letra vasca, es la letra gallega, ¿no? Y Castelao fue la figura fundamental, ¿no?, como para mucho en el caso de Galicia, ¿no?, que él puso en sus trabajos, no sé si conocen, ¿no?, a sus trabajos, ¿no? Y él era mucho más dado también al dibujo y a lo gráfico, a la ilustración que los nacionalistas de aquí, ¿no? No lo trabajaban él completaba, tenía esas dobles competencias de político, y poeta y ilustrador, ¿no? Muy importante la figura de Castelao en este caso. Por eso que se llama, o se habla más bien de la letra Castelao ahí, que la letra gallega, ¿no? Aquí es la letra básica. Pero luego vinieron los de Sargarelos, por ejemplo, ¿no?, otras en los 70, 60, y crearon todo el laboratorio de formas, y crearon una tipografía muy diferente, ¿no?, pero a partir de esta, muy estilizada, mucho más fina, y que sigue utilizando en sus productos. A ver, ahora me perdí. Sí, es ese un poco creo el paso, el origen, ¿no? Pero obviamente yo quisiera remitirme todavía más en la historia, porque obviamente se basan incluso se puede decir que esto, recuerdan esa imagen que dije, bueno, pasan en la trayectoria histórica de esos pasajes lingüísticos, por diferentes espacios, pasan por diferentes soportes, pasan por diferentes lenguas, pues la lengua origen es el latín. Pero la grafía en utilización, lo que es escrita, no en la tumba vasca, que es la obra que has dicho, ahí se ve que igual ha sido la base para luego estandarizar lo que se ha llamado la letra vasca. Todo lo anterior que hoy en escritos, en manuscritos, están utilizando la grafía del momento. O sea, si están hablando, es que el mismo castellano, o sea, a lo largo de la historia, en escrito, no estoy diciendo ya en soporte duro, en pared, o sea, en piedra, o sea, la grafía que ha cambiado. De una cursiva, o sea, hay un montón, la bastardilla, la otra, o sea, lo que es en escrito. Y en euskera, lo poco que yo he visto en manuscrito, pues se está utilizando según una gótica, por ejemplo, el LED, la palabra latina ahí, que tiene su abreviatura, que sigue en los ordenadores, lo utilizamos, se utiliza mucho en inglés para li, bueno, en un manuscrito en euskera, utilizado, no en alguno más, utilizado para letra. Está utilizado para el lugar de tal. Sí. ¿Cuál es la razón, creo, de que haya solo, casi exclusivamente mayúsculas? Yo creo que se utiliza más la grafía vasca, más en lo que la bibliografía que has citado tú de los años 20, 30, sí, que luego se retoma con la democracia, o sea, con la democracia, yo creo que se utiliza sobre todo, recordadas, en letras mayúsculas. Claro. Sí. No tanto en el texto, por ejemplo, pero si tiene mucho que ver con eso, los soportes, ¿no?, que dije, o sea, si grabas en piedra, no grabas minúsculas, ¿no? Y también, pues es para textos minimales, ¿no? Son textos para el espacio público, no figura en texto de libro, es decir, si figura en imprenta, es siempre cabecera, no otra cosa, ¿no? Y lo mismo pasa en Galicia. Sin embargo, pues ahí se han sacado tipografías digitales que también introducen la minúscula, ¿no? Y bien. Voy a hacer una pregunta igual un poco estúpida, pero en vez de pensar en el pasado, de cara al futuro, ¿te imaginas el formato digital, el paso de la piedra a la madera y de la madera al papel y ahora el digital? ¿Prevés usos tipográficos en nuestras redes sociales, por ejemplo? Veremos usos tipográficos, usos tropos de orgullo. Sí, perfectamente. Incluso ya hay, ¿no? O sea, tengo otra, ¿no? Tengo un archivo grande, ¿no?, de imágenes. Y Facebook, el mismo logotipo de Facebook lo tengo en letra vasca, por ejemplo. O sea, una persona que, ¿no?, la ha puesto y pone, ¿no?, y sus grupos, ¿no? Y
en la red hay muchísimo, ¿no?, uso de estas letras, ¿no?, por parte de todo tipo de iniciativas, ¿no?, con sus ideologías, ¿no?, y es otra cosa que estudiar, ¿no? Yo me he centrado sobre todo en lo que se ve en la calle, ¿no?, en el espacio público, concreto, físico aquí, ¿no? Luego ya la red había algunas, ¿no?, en esa presentación, pero poco. Sí. Bueno, de hecho, durante bastante tiempo he estudiado todo lo que tenía que ver la simbología o la estética del mundo online vasco, particularmente de todo lo que tiene que ver la diáspora vasca. Sí. Y ahora me acuerdo de haber explorado el tema de las tipografías, porque claro, realmente los soportes han cambiado y yo me acuerdo cuando todas estas tipografías pasaron a ser digitales y te las podías descargar gratuitamente, etcétera, etcétera, y aparte de la New Basque tenías la Berría, la TT, etcétera, etcétera, tenías como 4 o 5, Sí. y estudié realmente su uso, que tenía que ver mucho con lo que has comentado tú de los paisajes semióticos, que a mí me hubiera gustado haber conocido la obra de estas dos personas para poder utilizar como una especie de marco interpretativo de mi análisis sobre esto, pero realmente sí que existe todo lo que has estado hablando en cuanto a la búsqueda de una autenticidad, de una legitimidad que aporta esta grafía, ya sea vasca, sea gótica, etcétera, etcétera, que es muy interesante la apropiación de unos determinados. Lo que yo ya no tengo tan claro es la diferenciación cultural. Indudablemente, todo es la gente que ahora mismo nos manda un documento con el Times New Roman y el que te lo manda con una grafía Arial, pues posiblemente podríamos extrapolar que uno tiene una tendencia germánica y el otro una base latina, ¿no? Pero realmente lo que no Estás hablando en serio, ¿verdad? Sí. Realmente a lo que voy es esa diferenciación cultural para muchísimas de estas grafías que se están utilizando, particularmente por comunidades diaspóricas, posiblemente la gallega también lo utilicen, y otras comunidades, grafías tradicionales, para epígrafes sobre todo, porque son mayúsculas, no inciden tanto en la diferenciación cultural, sino en la homogeneización cultural. Sí. Sí. No es tanto decir, yo utilizo esto por lo cual yo soy vasco, no, yo utilizo esto para que el otro que se meta en mi página web o en mi blog entienda que tenemos un común interés. Sí, se puede decir, sí. Incluso he estado entrevistando con los creadores de la señalización de Udabiltza, ¿no? Entonces, no sé si han fijado en esas señales, no hay tantas todavía, pero bueno, la idea es que se pongan poco a poco. Y ahí optan por la rotis, pero una semiserifa, ¿no? Entonces es muy curioso que es un intento de crear una puente, ¿no?, de unir, ¿no? Justamente es la palabra que utilizan, unir, ¿no?, no dividir, ¿no? Entonces, no dividir como se ha hecho ahora, perdón si esté alguien aquí involucrado en ello, pues en la UPV con la EU-Type, ¿no? O sea que proponen una tipografía bilingüe, ¿no?, que divide a las dos lenguas otra vez, ¿no? Entonces de tratar de crear una tipografía para las dos lenguas, ¿no? Entonces, son dos visiones completamente distintas, ¿no?, de cómo se puede utilizar la tipografía. Bien. ¿Tú? Sí, al hilo de lo que decía Xavi, hasta donde yo sé, por ejemplo, los procesadores de texto web no existen ya en letra vasca. En los procesadores, no. Puedes bajarte, tú puedes instalar, añadir al ordenador. Sí, es muy fácil. Así como hay una presión para que haya versiones de esos programas en euskera, no parece que haya una presión para que vengan también con un tipo de tipografía. ¿Puede explicar lo que decías al final de que las élites no estén por crear ese tipo para favorecer? ¿Puede explicar esa diferencia? Tengo otra presentación que he hecho, hablado sobre... Aquí ocurrió una cosa muy curiosa, ¿no? En el 2001, un artista alemán que trabaja en Suecia, reside en Suiza, ¿no?, Heinrich Sachs, y él vino aquí para hacer un proyecto en el espacio público, ¿no? Y él durante su infancia pasó mucho tiempo aquí también, se fijaba mucho en esas letras, ¿no?, y quería hacer algo sobre ello. Lo que hizo fue una subasta internacional, ¿no? Entonces se puso en contacto con un francés, Thierry, no es importante, es un tío que vive en Francia,
que digitalizó a una veintena, casi una quincena de diferentes formas tipográficas que veía por ahí en Iparralde, ¿no? Y Navarra a principios de los 90, ¿no? Y sacó esto a la venta, ¿no? Y se hizo con los derechos de explotación de esto, ¿no? Y montó como una pequeña cosa en la red para vender, no se hizo mucho dinero, pero el INRIC se puso en contacto con él para convencerle de que se ponga a venta en una subasta internacional, ¿no? Y contactaron con el gobierno vasco, obviamente, pero también con Microsoft, ¿no? Y otras empresas, justamente para ver qué. Y era todo un juego artístico, ¿no? Una idea de él, ¿no? Pero no eso, la imagen pública era que era muy serio, ¿no? La propuesta. Y coincidió la campaña de la subasta pues, con 2 atentados de la ETA y se retiraron, ¿no? Todo lo que tuviera que ver con la cultura vasca, pues otra vez se crispó la situación y se retiraron. Entonces, en la misma subasta, que fue por la primavera del 2001, pues no se presentó ninguna. Pero hubo como un pequeño debate en los periódicos y sobre ello, y el INRIC Sachs junto con otro de aquí, artista, pues figuraron y querían provocar un poco de discusión. Y justamente plantearse esto, ¿qué pasa si un bien, vamos, colectivo, cultural, pase a ser, ¿no? Propiedad de una empresa, ¿no? Y mundial, ¿no? Entonces me parece súper interesante el planteamiento. Entonces hice para una conferencia en Irlanda y hice como una presentación sobre ello, ¿no? Sí. Pues hay cosas. Es un mundo muy interesante. Bien, ¿alguna pregunta más? No, cerramos la tienda. Y muchas gracias otra vez por venir tanta gente. Yo me quedé sin aire. Y ha sido muy lindo volver. Para los que vinieron tarde, yo estuve aquí de Erasmus en el 97-8. Y desde entonces no he pisado esos corredores, pasillos, pero pasé un tiempo aquí lindo con Galusignac, no sé si sigue, es una asociación de monte. Ah, Galusignac. La Galusignac, ahí me hizo amigos con una gente ahí, que voy a ver esta tarde. Así que bien. Muy bien. A ver.